La que sigue. Dentro de los objetivos les vamos a mencionar la definición, criterios diagnósticos, el cuadro clínico, algunos auxiliares diagnósticos y el tratamiento. Bueno, vamos a comenzar con insuficiencia adrenocortical primaria o enfermedad de Addison. Vamos a empezar con su etiología y patología. De hecho, su etiología ha ido variando conforme pasa el tiempo, pero desde 1950 la adrenalitis autoinmune con atrofia suprarrenal ha representado alrededor del 80% de los casos que tienen esta enfermedad de Addison. Esta se va a asociar mucho con la quinta década. Esta tablita viene en el libro de las causas que nos pueden generar la insuficiencia adrenocortical primaria. La más común va a ser la autoinmune. La neoplasia maligna metastásica o linfoma también nos va a poder generar una insuficiencia primaria, una hemorragia suprarrenal, de las que vamos a hablar más adelante, una coagulopatía, el síndrome de anticuerpo antifosfolípido, algún proceso infeccioso como la tuberculosis, el citomegalovirus y algunos hongos, al igual que el VIH. La adrenoleucodistrofia, algunos trastornos infiltrativos, la hiperplasia suprarrenal congénita, algunas deficiencias que haya familiares de glucocorticoides y también hipoplasia de la glándula, o algunos medicamentos como el ketoconazol, que vamos a mencionar más adelante, que es un antifúngico. Vamos a empezar con la insuficiencia corticosuprarrenal autoinmune. Aquí las glándulas suprarrenales se van a observar pequeñas, atróficas, y la cápsula se va a encontrar engrosada. La médula suprarrenal se va a conservar, pero algunas células corticales pues van a estar ausentes. Si estas células corticales se conservan, van a mostrar cambios degenerativos y van a estar rodeadas por un estroma fibroso que tenga infiltrados linfocíticos que son característicos de esta enfermedad. Y como mencionamos al inicio, se va a acompañar con frecuencia de otros trastornos inmunitarios. Hay dos tipos de síndromes que nos van a poder generar este tipo de insuficiencia suprarrenal. Va a ser el síndrome poliendocrino autoinmune tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 se va a producir en la mayoría de los casos por una mutación del gen regulador autoinmune o AIRE, y se va a asociar mucho con hepatitis autoinmune, con distrofia de esmalte dental y uñas, con alopecia, con vitiligo y con queratopatía. Asimismo, en este síndrome se observa que hay una alteración en la eliminación de las células T autorreactivas durante el desarrollo de las células T en el timo. Y el síndrome tipo 2 tiene gran susceptibilidad genética que va a estar relacionado con HLA, DR1 o DR4 o ambos, que se refiere a donde hay una asociación con los trastornos que están relacionados con el sistema de compatibilidad, de HLA, en donde se va a incluir la diabetes mellitus tipo 1 y la enfermedad tiroidea autoinmune, que es el HLA DR3 y DR4. Otra de las causas es la hemorragia suprarrenal. Normalmente la hemorragia bilateral suprarrenal va a ser una causa rara de insuficiencia suprarrenal, y de hecho menciona que no va a estar diagnosticada como tal, a menos que haya pacientes que tengan síntomas significativos de disfunción suprarrenal o que posterior a una tomografía computarizada del abdomen se revela que hay un agrandamiento de la glándula suprarrenal bilateral. Asimismo menciona que una de las causas principales que nos generan esta hemorragia suprarrenal va a ser una trombosis de la vena suprarrenal, y esto es porque sabemos que la glándula suprarrenal tiene mayormente como irrigación arterial, pero solamente va a tener una vena suprarrenal. ¿Cuándo puede haber este tipo de trombosis de vena suprarrenal? Cuando hay periodos de éstasis o turbulencia en donde se aumenta la presión de la vena suprarrenal, y esto nos va a ocasionar la hemorragia suprarrenal. Alguna terapia anticoagulante para una coagulopatía, que también es una de las causas que nos va a generar la insuficiencia primaria o que están predispuestos a generar trombosis. El síndrome de trombocitopenia, que es inducido por la heparina, también puede estar acompañado por trombosis de la vena suprarrenal. Y el síndrome primario de anticuerpos antifosfolípidos o lupus anticoagulante, que va a ser una causa muy común que nos va a generar esta trombosis de la vena suprarrenal. Y pues en esta imagen se logra ver una tomografía en donde se ve que sí hay agrandamiento de la glándula suprarrenal.
Otra de las causas son infecciones. La tuberculosis va a ser una causa común de insuficiencia suprarrenal primaria en el mayor de los casos. Menciona que en Estados Unidos solamente alrededor del 5% de los pacientes que tienen tuberculosis diseminada van a presentar este tipo de insuficiencia primaria, ya que puede ser reversible si se detecta en etapas tempranas, y que la mayoría de las infecciones fúngicas sistémicas van a poder involucrar y destruir a la corteza suprarrenal. Menciona que la tuberculosis y las infecciones fúngicas van a estar asociadas con glándulas suprarrenales agrandadas que van a poder mostrar calcificaciones, como se muestra en la imagen, y que asimismo hay un tratamiento antifúngico, que es el ketoconazol, que también nos va a poder precipitar a generar una crisis suprarrenal. Menciona acerca del VIH-Sida, en donde dice que la necrosis suprarrenal solamente se va a observar con frecuencia en un examen postmortem del paciente que tenga SIDA, y que de hecho la insuficiencia suprarrenal primaria solamente se va a desarrollar en muy pocos pacientes que tengan pues esta enfermedad, y que normalmente, como sabemos, pues los pacientes con VIH-Sida van a estar inmunodeprimidos. Por lo tanto, van a estar muy expuestos a infecciones oportunistas como infecciones fúngicas, citomegalovirus, y de hecho estas son las que nos van a causar como tal la insuficiencia suprarrenal primaria, no como tal el VIH. Y que se va a considerar una manifestación tardía en pacientes que tengan SIDA, pero que tengan recuentos muy bajos de CD4. Otra de las causas es la adrenoleucodistrofia. Esta va a estar ligada a X y va a ser una causa muy importante de insuficiencia suprarrenal en hombres. Va a presentar dos entidades distintas que nos van a poder causar un mal funcionamiento de la corteza suprarrenal y también una desmielinización en el sistema nervioso central. Y esto es porque hay un aumento de los ácidos grasos de cadena muy larga que van a poder llegar a los testículos, a las glándulas suprarrenales, al hígado y al cerebro. Habla de hecho de adrenoleucodistrofia cerebral, que generalmente se va a presentar en la infancia y que sus síntomas neurológicos van a incluir disfunción cognitiva, problemas de conducta, inestabilidad emocional y alteraciones visuales y de la marcha, y la adrenomieloneuropatía, en donde generalmente se va a presentar en la segunda o cuarta década de la vida y va a poder provocar la pérdida de la capacidad de la ambulación, la disfunción cognitiva, la retención urinaria y la impotencia. Sin embargo, normalmente en ambas va a haber insuficiencia suprarrenal antes. Por eso, cuando hay insuficiencia suprarrenal en hombres, es preferible corroborar que no tenga adrenoleucodistrofia, porque si se presenta insuficiencia suprarrenal antes de la adrenoleucodistrofia cerebral o de alguna afectación neurológica, podemos evitar que llegue a las afectaciones neurológicas. Y esto se hace con un diagnóstico. Se tiene que demostrar que hay un defecto en el metabolismo de los ácidos grasos, con una acumulación anormal de los ácidos grasos de cadena muy larga saturados, especialmente el ácido graso C26.0. Otra de las causas es una enfermedad suprarrenal metastásica. Normalmente las glándulas suprarrenales van a ser sitios comunes de metástasis para una neoplasia pulmonar, gastrointestinal, melanoma mamaria y renal. De hecho, en aproximadamente un 50% de los pacientes va a estar presente una afectación suprarrenal bilateral, pero menciona que aún así, cuando hay una enfermedad metastásica unilateral, la insuficiencia suprarrenal no va a ocurrir. Y a pesar de que haya una bilateral, o sea, una afectación bilateral, también la insuficiencia suprarrenal va a ser poco frecuente. Y en el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin se va a poder presentar una afectación en las glándulas suprarrenales donde haya un agrandamiento adrenal bilateral y asimismo ocasione una insuficiencia suprarrenal primaria. En la imagen vemos un carcinoma de colon que ya tiene metástasis y se va a las glándulas suprarrenales. Asimismo, puede haber una resistencia del cortisol. Podemos tener una resistencia primaria al cortisol o una resistencia hipofisaria al cortisol. En la resistencia primaria al cortisol hay una resistencia de las células blanco al cortisol debido a que hay anomalías cualitativas o cuantitativas del receptor de los glucocorticoides. Y esto nos va a generar un hipercortisolismo
sin manifestaciones clínicas por el exceso de glucocorticoides, y en la donde hay resistencia hipoficiaria al cortisol, se va a producir una hipersecreción de la ACTH que va a estimular a la glándula suprarrenal a producir cantidades excesivas del cortisol, mineralocorticoides y andrógenos suprarrenales. Y al nosotros elevar estas cantidades de esteroides y de cortisol, nos va a poder provocar o causar hipertensión, hipocalemia, virilización y precocidad sexual. Y por último está la insuficiencia suprarrenal, que es inducida por fármacos. Los fármacos que van a estar asociados con esta insuficiencia suprarrenal primaria van a incluir a los agentes antifúngicos azolíticos, como mencionamos al inicio, el agente anestésico etomidato, el agente antiparasitario suramina, los inhibidores de la síntesis de esteroides como la aminoglutamida, la mifepristona, que es un antagonista de la progesterona. Este va a antagonizar el receptor de glucocorticoides y va a poder causar la insuficiencia suprarrenal si se administra en dosis suficientes. El acetato de megestrol, que va a ser un derivado sintético de la progesterona, y se usa para estimular el apetito. Lo que hace es que se une a los receptores de glucocorticoides y va a suprimir el eje hipotalámico hipoficiario adrenal, que nos va a conducir a una insuficiencia suprarrenal después de que lo retiremos. Y los narcóticos opiáceos, que va a tener una supresión transitoria del eje hipotalámico hipoficiario adrenal y va a poder conducir a una supresión de los niveles plasmáticos del cortisol. De la salud de las personas, como pueden ser eliminar alimentos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la fisiopatología. No vamos a tocar como tan molecularmente porque no hay tiempo, pero a grandes esbozos, si quieres darle la siguiente, Lari. Lo normal es que, no sé de mi cursor, ¿verdad? No, pues ánimo. Lo normal es que la glándula suprarrenal, cuando produce el cortisol inhibe al hipotálamo, y también inhibe a la hipófisis. Entonces, cuando nosotros tenemos enfermedad de Addison, el cortisol no va a poder estimular, negativamente, no va a poder inhibir ni al hipotálamo ni a la hipófisis. Entonces va a haber niveles aumentados de ACTH, ¿no? Y le puedes dar una más, Dari, por fin. Y resumiendo lo que nos acaba de decir Ale, aquí hay una mnemotecnia. Pongan bien mucha atención porque al final hay una actividad bien padrísima. Entonces, aquí hay una mnemotecnia. Las letras son Addison, puede ser autoinmune, degenerativa por drogas como el ketoconazol, ojo, infecciones secundarias, otras neoplasias, ¿vale? Pero la fisiopatología es en sí que el cortisol no puede negativamente retroalimentar a la hipófisis y al hipotálamo. Esa es como la fisiopatología. ¿Y le pueden dar la siguiente, por favor? Y en la clínica, en la enfermedad de Addison, hay oscurecimiento del cabello, pecas, hiperpigmentación. ¿Por qué es esto? ¿Por qué hay esto? Bueno, pues acuerdan que no hay cortisol, entonces no hay quien inhiba la producción de ACTH. ¿Pero qué creen? Que la ACTH no se produce así nada más porque sí, viene de la propia melanocortina. Que esta se produce a nivel del hipotálamo, luego se separa en, ahora sí, ACTH y MSH, y la MSH es la que estimula a los melanocitos. Entonces, si no hay cortisol que inhiba esta vía, pues se va a producir mucha MSH y los melanocitos se van a estimular mucho y por eso hay como hiperpigmentación en ciertas zonas, ¿sale? También en el libro menciona que hay como 3... circunstancias, o sea, como, ¿cómo lo explicaré? No son tipos, son como, sí, circunstancias en las que vamos a tener diferentes clínicas. Por ejemplo, en la insuficiencia adrenocortical primaria crónica, que es como lo más común, o sea, la enfermedad de Addison en sí, va a haber debilidad, fatiga, anorexia, hiperpigmentación, hipotensión, trastornos gastrointestinales, antojo de sal, ¿sale? Antojo de sal, ¿por qué? O sea, porque la glándula suprarrenal, como es primario, no está funcionando. La glándula suprarrenal no es como que nada más un cachito, es en toda la glándula suprarrenal no está funcionando. Si no hay aldosterona, no hay reabsorción de sodio. Y si no hay reabsorción de sodio, pues se te antoja la sal, ¿sale? Y síntomas posturales. En una crisis suprarrenal aguda es cuando ya tienes Addison, pero te enfermas o te someten a una cirugía o situaciones de estrés, ¿sale? Entonces,
va a haber estos síntomas que están aquí, o sea, fiebre, hipotensión, choque, deshidratación, o sea, si se fijan, sí varían porque es como un Addison agudizado, o sea, una crisis. Entonces, no es como que lo más importante de eso es, ay, mira, tiene hiperpigmentación. No, o sea, lo más importante de eso pues es el choque, ¿no? La fiebre, que, o sea, es lo más importante. Y la otra, Lari, por favor. Y el otro estadio es una hemorragia suprarrenal aguda, donde se van a presentar estas características, ¿sale? Sí, o sea, lo más importante de esta diapositiva es que dependiendo de, o sea, si tú tienes un Addison normal, sin exposición a estrés, vas a tener la sintomatología clínica clásica, ¿sale? O sea, que están aquí, así, grábenselo. Y si tienes un episodio de estrés, pues vas a tener estos síntomas. Y si tienes una hemorragia suprarrenal aguda, pues vas a tener estos. Entonces, claro que varía de cada paciente y así, pero es como en general. ¿Y le pueden dar a la siguiente, por favor? Y en base a los estudios, con base a los estudios, puede haber otra vez dos como estadios, no estadios, dos circunstancias. Una destrucción suprarrenal aguda. En los electrolitos séricos nos va a dar hiponatremia porque no hay aldosterona, ¿sale? Hipercalemia porque no hay aldosterona, y la aldosterona reabsorbe sodio y tira potasio, entonces eso siempre va en contrarios. En la biometría hemática va a haber anemia, neutropenia, linfocitosis, va a aumentar el BUN y la creatinina porque disminuye el volumen, porque... gracias. Y en la radiografía o en la tomografía vamos a ver calcificaciones de la suprarrenal. Ahí puse una tomografía donde están como muy aumentadas de tamaño, ¿sale? Las suprarrenales. Y en el electrocardiograma, anomalías secundarias a los electrolitos. Lo más importante es la hipercalemia. Que hay en la hipercalemia ondas T picudas. Ahí están en el electrocardiograma. Entonces, es como lo más importante. Y en la hemorragia suprarrenal aguda, lo más importante es que rara vez va a haber hiponatremia o hipercalemia. Lo que sí va a haber es aumento del BUN y agrandamiento suprarrenal bilateral. Siguiente. Y bueno, ahora ya vamos a pasar a hablarles de la insuficiencia adrenocortical, pero ahora la secundaria. Entonces, bueno, esto en cualquier trastorno de este tipo, cuando nos referimos a secundario, es porque es a nivel de la hipófisis, ¿no? Entonces, en este caso, aquí lo que está pasando es que la hipófisis no está produciendo suficiente ACTH. Entonces, hay dos principales causas por las cuales puede pasar esto. Por ejemplo, puede ser algún tumor a nivel de la hipófisis, o también puede ser, por ejemplo, que haya pacientes que hayan recibido tratamiento con glucocorticoides. Entonces, el evento primario es de que no hay ACTH y a consecuencia, pues tampoco va a haber cortisol ni andrógenos suprarrenales. Entonces, al inicio de esta afección, pues los niveles de ACTH basales pueden estar normales y también, pues, el cortisol puede estar normal. Sin embargo, son niveles basales los que van a estar. Entonces, si por ejemplo se presenta alguna situación de estrés, no se va a contar con los niveles adecuados para estas situaciones. Entonces, puede ir progresando con el tiempo y entonces va a haber una mayor pérdida de la ACTH basal hasta llegar a un punto donde pues ya no hay suficiente y entonces esto causa que se atrofie la zona fasciculada y la reticular. ¿Por qué? Porque no hay ese estímulo, por así decirlo, de la ACTH. Entonces, a consecuencia, pues va a disminuir principalmente el cortisol. Entonces, aquí lo que va a pasar es que cuando ya este nivel o sea, cuando ya se llega a la parte donde ya incluso se atrofió la zona fasciculada y reticular, aquí podemos decir que el eje suprarrenal hipofisiario ya está completamente dañado en sus componentes, por así decirlo. La siguiente, creo que hay una animación. Ok. Bueno, entonces aquí el problema es de que no va a haber suficiente ACTH para situaciones de estrés y tampoco se va a contar con la capacidad
para que las glándulas suprarrenales respondan a ACTH exógena. Entonces, aquí hay algo que también tenemos que recalcar. No va a haber deficiencia de aldosterona. Aquí sí se va a producir y, por ejemplo, no va a haber consecuencias que ya mencionaron en la insuficiencia primaria, por ejemplo, la hipotensión o deshidratación o hipercalemia. Y bueno, la siguiente, por favor. Entonces, dentro de las características clínicas que pueden presentar, pues se parecen mucho a las de un paciente con insuficiencia primaria. Sin embargo, aquí va a haber como dos principales diferencias. Aquí, en cambio de que en la primaria había un exceso de ACTH, aquí pues no va a haber. Entonces, esa característica que la insuficiencia primaria daba de hiperpigmentación, pues no la van a mostrar. También no se van a mostrar, como ya dije, manifestaciones por deficiencia de la aldosterona y sí puede haber hiponatremia, pero esta no va a presentar hipercalemia. Y también pueden presentar anorexia, náuseas, vómito, pueden presentar hipoglucemia, mialgias, artralgias, debilidad, fatiga. Y pues estas características normalmente se van a manifestar en pacientes que no han sido diagnosticados o cuando puede que sean tratados con corticosteroides, pero no están recibiendo una dosis de estrés. También, si por ejemplo es causado esta insuficiencia secundaria por un tumor a nivel de la hipófisis, pues esto puede estar dañando las células que producen pues hormona de crecimiento y bueno, también pueden, o sea, en este caso pueden los pacientes también tener hipogonadismo si se están alterando las células gonadotropas, o también pueden presentar hipotiroidismo si se están alterando las tirotropas. Y en el laboratorio, en estudios de laboratorio, podemos encontrar anemia, podemos encontrar neutropenia, también linfocitosis y eosinofilia. La siguiente, por favor. Entonces, para diagnosticar nosotros si es secundaria, bueno, insuficiencia secundaria, bueno, esto también nos va a ayudar para detectar si es primaria o si es secundaria la insuficiencia, ¿no? Entonces, primero debemos de recordar que si, por ejemplo, nos llega un paciente, pues, por ejemplo, con alguna crisis por estrés, nosotros no nos vamos a detener primero a intentar diagnosticar desde dónde o desde qué origen está, ¿no? O sea, si es primario o secundario. Aquí lo que tenemos que hacer primero es tratar esta crisis y estabilizar al paciente, ¿no? Ya una vez que ya lo estabilizamos, ahora sí ya podemos como que establecer un diagnóstico ya ahora sí bien. Entonces, aquí lo primero es que se van a hacer pruebas. Estas pruebas se hacen porque si nosotros como tal medimos los esteroides adrenocorticales, ya sea en orina o en plasma, estos pueden estar normales, entonces no nos van a dar como pues, datos muy exactos sobre el padecimiento. Entonces, lo primero que se hace es la prueba de estimulación rápida de ACTH. Y esta lo que mide es la reserva suprarrenal. Entonces, esto se hace con citropina. Mencioné el libro 250 microgramos. Y ya de acuerdo a la respuesta, nosotros, si por ejemplo la respuesta no es la adecuada, pues nosotros podemos decir que tiene una insuficiencia suprarrenal, pero no podemos determinar si es de origen primario o si es de origen secundario. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer después es medir los niveles basales de ACTH en plasma. Entonces, una vez midiendo los niveles de ACTH en plasma, nosotros podemos ver si es primario o secundario. Si se acuerdan, en el primario la ACTH va a estar elevada
¿Por qué? Porque es como un estímulo o una señal que manda hacia la glándula para que produzca estas hormonas que están faltando. Entonces, normalmente van a estar por arriba de los niveles de referencia que se mencionan que son de 52 picogramos sobre mililitro, pero menciona que normalmente están por arriba de 200 picogramos sobre mililitro. En el caso de la primaria. En la secundaria, los niveles de ACTH pueden estar normales o pueden estar disminuidos. Normalmente, si están disminuidos, es a menos de 10 picogramos sobre mililitro. Si, por ejemplo, ya aquí ya establecimos si es primario o secundario, pero si nosotros cuando hicimos la prueba de estimulación rápida de ACTH, nos dio, por así decirlo, no una respuesta anormal, pero nosotros por la clínica y por los antecedentes del paciente sí tenemos esa sospecha, nosotros podemos recurrir a otra prueba, que es la prueba de estimulación de ACTH normal. Entonces, aquí lo que se hace es, se utiliza metilapona y esta se utiliza principalmente en pacientes donde se contraindica una hipoglucemia y pacientes que también hayan recibido tratamiento con glucocorticoides, o también se puede hacer esta prueba con insulina. Y entonces la prueba con insulina se puede usar principalmente cuando hay sospecha de tumores hipotalámicos o hipofisiarios. Entonces, si esta respuesta es normal, ya se excluye el diagnóstico por completo. Y si es anormal, nosotros podemos decir que tiene una insuficiencia suprarrenal secundaria. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, este diagramita es como el que está en el libro. Entonces, para como recapitular todas estas pruebas que les dije, entonces nosotros tenemos la clínica sospecha de insuficiencia adrenocortical, ¿no? Entonces, aquí vamos a recurrir a la prueba de estimulación rápida de ACTH. Una vez ya hicimos esta prueba, si es normal, nosotros podemos tener dos opciones. O que de verdad sea o sea, que el paciente esté normal y que se excluya la insuficiencia adrenocortical, o que la atrofia, o que pueda haber una cierta atrofia, pero... Ay, no, perdón, ya me revuelví otra vez. Entonces, si no sale la prueba normal, se excluye la insuficiencia adrenocortical primaria, o también puede que se tenga esa sospecha de que sí haya una insuficiencia, pero que aún no se llega a los niveles donde ya hay una atrofia suprarrenal, ¿no? Entonces, puede que todavía haya ciertos niveles de ACTH. Entonces, lo que pasa aquí es que tenemos que hacer las pruebas de hipoglucemia con metilapona o con insulina. Entonces, ya si, por ejemplo, no sale anormal, pues ya se diagnostica como tal la insuficiencia adrenocortical secundaria. Y si es normal, pues ya se excluye este diagnóstico, ¿no? Y otra vez yéndonos hacia arriba, si la prueba de estimulación rápida de ACTH nos salió anormal, nosotros ya sabemos que hay una insuficiencia adrenocortical, pero ahora no sabemos si es primaria o si es secundaria. Entonces, nosotros aquí hacemos la prueba de ACTH, más bien detectamos o medimos los niveles de ACTH a nivel plasmático, y si están elevados, es una insuficiencia adrenocortical primaria. Y si los niveles están normales o bajos, ya se puede decir que es una insuficiencia adrenocortical secundaria. Y ya la siguiente. Bueno, pasando al tratamiento, el objetivo principal de va a ser producir niveles de glucocorticoides y mineralocorticoides equivalentes a los que están presentes en un individuo con una función normal en el eje. Aquí sí. Entonces, bueno, cuando se presenta una crisis addisoniana aguda, que era lo que veíamos en la fisiopatología, que van cambiando un poco, debemos iniciar el tratamiento ante la sospecha
diagnóstica, es decir, no esperarnos a tener los estudios de laboratorio ni nada por el estilo. Si el paciente presenta a la clínica, entonces se inicia el tratamiento para evitar el deterioro del estado del paciente. Esto se va a manejar con glucocorticoides, corrección del estado de deshidratación, la hipovolemia y los electrolitos, medidas generales de apoyo y sobre todo el tratamiento del trastorno que le esté generando la crisis aguda, como pueden ser las infecciones. ¿Qué sigue? Entonces, bueno, ¿qué vamos a ocupar? Cortisol o hidrocortisona. Esto va a ser en forma parenteral, en forma soluble. Y como generalmente se manejan dosis suprafisiológicas, estas nos proveen una potencia retenedora de sodio suficiente como para que no tengamos que adicionar mineralocorticoides. Vamos a empezar más o menos con 50 a 100 miligramos cada 6 a 12 horas en las primeras 24 horas. Normalmente el paciente mejora en 12 horas o menos. Y si es así, vamos a reducir al 50% la dosis al segundo día y al tercer día o del día 3 y el día 5 podemos reducir a una terapia de mantenimiento y agregarle mineralcorticoides porque ya no van a estar supliendo la hidrocortisona a esta función. Algunas consideraciones de esto es que en pacientes graves o con muchas complicaciones de inicio vamos a manejar una dosis más alta, hasta de 100 miligramos IV cada 6 a 8 horas hasta que el paciente mejore. En la enfermedad primaria de Addison generalmente sí es necesario agregar fludrocortisona y en una insuficiencia secundaria que presenta una crisis aguda, lo primero van a ser los glucocorticoides en forma de prednisolona o dexametasona. Ahí cambia un poco y no es tan necesario agregar la fludrocortisona. ¿La que sigue? Bueno, también vamos a manejar en este paciente con crisis aguda líquidos intravenosos, porque pueden presentar disminución de volumen, hipotensión, hipoglucemia, como ya habíamos visto. Y lo básico para corregir los líquidos van a ser glucosa intravenosa y solución salina. Teniendo en cuenta que en la enfermedad de Addison podemos tener un paciente con un déficit de volumen muy grave y entonces la hipotensión y el choque pueden llegar a no responder a los vasopresores a menos que administremos de forma inmediata, como ya habíamos mencionado, los glucocorticoides. Generalmente el cortisol por sí solo aplicado nos ayuda a mejorar la hipercalemia, la acidosis y la sustitución de volumen. Si esto no es así en las primeras horas, entonces hay que aplicar terapia específica para cada una de estas condiciones. Y bueno, eso fue de las crisis agudas. Ahora, la terapia de mantenimiento. Hay que hacerle mucho énfasis al paciente que va a requerir glucocorticoides de por vida y en algunos casos tratamiento con mineralocorticoides. De los glucocorticoides, lo más recomendado es el cortisol en forma de hidrocortisona. Si se acuerdan, tenemos una producción basal de cortisol de unos 8 a 12 miligramos por metro cuadrado al día. Esto se traduce en una dosis de mantenimiento de hidrocortisona de 15 a 25 miligramos por día en los adultos. Generalmente se da de forma oral y son 10 a 15 miligramos en la mañana y 5 a 10 miligramos más tarde durante el día. Aunque de acuerdo al paciente, a la tolerancia del paciente, cómo se siente y cómo evolucione, esto puede variar. Podemos dar una sola dosis o incluso hasta 3. Algo importante de este medicamento es que puede llegar a causar insomnio en los pacientes. Entonces, para evitar esto, se le sugiere al paciente que la última dosis del día se tome más o menos de 4 a 5 de la tarde. Y en caso de que se requiera fludrocortisona, la dosis va de 0.05 a 0.2 miligramos por día por la mañana, ya que su vida media es larga, entonces solamente necesita una dosis por vía oral. Hasta en el 10% de los pacientes con enfermedad primaria pueden llegar a no requerir la fludrocortisona, únicamente su terapia con cortisol de mantenimiento y estar monitoreando que tengan una ingesta adecuada de sal en la dieta. Ok, sí. Y bueno, ¿cómo vamos a darle seguimiento al paciente? Aquí, como vamos a ver más adelante, los estudios de laboratorio no son como que tan confiables. Lo que nos va a dar la pauta para ver si el paciente está mejorando es su estado general, cómo se vaya sintiendo. Entonces vamos a monitorear el peso, la presión arterial, clínicas, todas las manifestaciones que ya nos mencionaron, pues se quitan. Hace mucho énfasis el libro en este punto de que si el paciente tiene alguna situación de estrés, infección, cirugía, como lo vamos a ver más adelante, hay que aumentar la dosis antes de que presenten una crisis aguda, o sea, adelantarnos, no esperarnos a que el paciente esté grave. Y esto es de hasta 200 a 300 miligramos al día, sobre todo en cirugía. En la insuficiencia secundaria, generalmente el tratamiento se lleva con cortisol, la fludrocortisona raramente se llega a ocupar. Y
hace como que aquí un comentario el libro de que la recuperación de cuando hay una supresión del eje suprarrenal después, cuando ya se quiere retirar la supresión puede tomar semanas a años y igual van a requerir este tratamiento por mucho tiempo. En cuestión de la calidad de vida, menciona que las mujeres se pueden beneficiar de 50 miligramos por día de DHEA. Y bueno, una cosa muy importante para el seguimiento y el manejo del paciente es la educación al paciente. Es hacerle énfasis, como ya les decía, su terapia es de por vida, no la puede dejar. Tener cuidado ante situaciones de estrés y sobre todo pedirles que traigan estas tarjetitas que ven aquí en un lugar visible, en la cartera, o incluso ya hay algunas pulseras, como la que ven aquí a un ladito, donde viene un código QR, ese se escanea en el celular y ahí aparece como que un resumen de las condiciones del paciente, los medicamentos que ocupa, etc. Aquí sí. Bueno, ¿cómo vamos a valorar si el paciente está respondiendo a la terapia? Igual, la crisis suprarrenal aguda es muy común en pacientes con insuficiencia suprarrenal establecida, entonces tenemos que estar, es un monitoreo constante de estos pacientes, estar al pendiente de cómo van sus electrolitos, cómo está su peso, la presión, cómo se sienten ellos en su calidad de vida. ¿Qué nos va a decir que está bien el tratamiento? Que tengan un buen apetito principalmente y una sensación de bienestar. ¿Cuándo ya nos estamos pasando? Cuando hay signos de síndrome de Cushing por un tratamiento excesivo. Entonces, cuando el paciente está bien, el tratamiento está correcto y demás, la debilidad, el malestar general, la fatiga, todos los síntomas gastrointestinales y la anorexia, incluso la hiperpigmentación, disminuyen. Y cuando los mineralocorticoides están en una dosis adecuada, la presión arterial está normal, los electrolitos están normales y la renina plasmática sí nos puede servir como de parámetro, está por debajo de 5 nanogramos por mililitro. Y bueno, menciona el libro que pruebas plasmáticas o el cortisol libre en orina pues no son tan confiables, pueden estar normales o incluso disminuidos. Y hace el libro la comparación cuando el tratamiento está mal, puede llegar a presentar el paciente los mismos datos de un incidentaloma porque los niveles de cortisol están más o menos similares. ¿Y esto qué nos va a traducir en el paciente? Glucemia elevada, presión arterial elevada, disminución de la densidad mineral ósea, que esto es algo pues de cuidado, y está en relación directamente con la dosis esta disminución, entonces hay que monitorear constantemente al paciente, puede aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular e incluso si nos excedemos mucho en las dosis, aumenta la mortalidad del paciente. Aquí sigue. Y bueno, ¿cómo prevenir una crisis suprarrenal? Educación al paciente, otra vez, aumentar las dosis durante la enfermedad, hacerle énfasis, como ya les dije, que la necesidad de la terapia es de por vida, explicarle las consecuencias de una enfermedad aguda al paciente y cómo ir aumentando la dosis. Entonces, por ejemplo, en crisis menores, cuando es, no sé, una gripe incluso, 60 a 80 miligramos por día. La dosis de mantenimiento la podemos regresar. Una vez que ya el paciente se siente bien, podemos regresar a la dosis de mantenimiento en 24 a 48 horas si se siente mejor. Si los síntomas de la situación que le esté ocasionando persisten, hay que aumentar un poquito la dosis, pero además el paciente ya tiene que acudir al médico y hacerle igual énfasis. Si presenta vómito, diarrea o signos de alarma, es indicativo de que tiene que acudir a hospitalización para que el tratamiento sea vía intravenosa porque ya no lo está tolerando por vía oral. Aquí sí. Bueno, a veces los pacientes con esta enfermedad llegan a requerir cirugía por alguna cuestión, entonces hay que cubrirlos igual con medicamentos. Como ya sabemos, la respuesta fisiológica normal frente a un estrés quirúrgico, pues sería el aumento en la secreción del cortisol, pero como el paciente no lo va a poder hacer, lo tenemos que suplir, y esto para modular la respuesta inmunológica al estrés. Entonces, primero, cuando el paciente llega como para internarse, vamos a revisar y corregir los electrolitos, revisar su presión arterial y su estado de hidratación. Cuando ya se va a pasar al paciente al quirófano, se le puede pasar sulfato de sodio hidrocortisona o succinato de sodio, y ya cuando está adentro, en la sala de recuperación, 50 miligramos, ya sea intramuscular o intravenoso, cada 8 horas, las primeras 24 horas, y vamos valorando cómo se va sintiendo el paciente. Si el progreso de la cirugía es satisfactorio, se reduce a 25 miligramos cada 6 a 8 horas, otras 20, o sea, como al segundo día.
y en los días 2 a 5 ya podemos volver a su dosis de mantenimiento y la fludrocortisona con la que se suple al paciente ya la podemos como reinstaurar una vez que el paciente tolera la vía oral. En caso de que el paciente no responda, que llegue a presentar complicaciones o algo por el estilo de la propia cirugía, hay que mantener la hidrocortisona de 200 a 400 miligramos por día y monitorear si se presenta fiebre, hipotensión u otras complicaciones, ajustar la dosis y corregir la complicación. ¿Qué sigue? Y bueno, ¿cuál es el pronóstico de estos pacientes? Antes de que se instaurara la terapia, la insuficiencia primaria era mortal en los 2 años posteriores al inicio de la enfermedad, o sea, era un pronóstico muy malo. La supervivencia hoy en día depende de la causa de la insuficiencia y que también el paciente lleve su manejo y su control. Por ejemplo, el pronóstico en la enfermedad de Addison, la sobrevida, pues se acerca mucho a la normal de la población en general. Y la insuficiencia secundaria, el pronóstico menciona el libro que es excelente cuando el tratamiento está bien llevado. La muerte de estos pacientes generalmente ocurre cuando el inicio es rápido y no es tanto por la enfermedad en sí, sino que evoluciona tan rápido que no llegamos a hacer el diagnóstico y mucho menos a establecer un tratamiento. Y bueno, principalmente esto pasa con la hemorragia suprarrenal bilateral, como ya habíamos visto, y se identifica únicamente cuando ya se le hace autopsia al paciente para ver cuál fue la causa de la muerte. Pero en general les va muy bien a los pacientes con el tratamiento. Y creo que es todo. Muy bien. Antes de hacer unos comentarios, ¿alguien tiene algunas dudas de ustedes? Yo tengo una duda, doctora. En lo que justo acaba de comentar Lari de que el diagnóstico, o sea, es tan rápida la enfermedad que no se puede hacer un diagnóstico. O sea, ¿llegaría el paciente como en una crisis o con esos síntomas que acabamos de ver de la crisis o cómo llegaría el paciente? Generalmente podría llegar en estado de choque. Entonces, así como estado de choque y sería la manifestación como más común de algo que sea muy rápido. Lo que pasa es que inclusive el paciente que tiene enfermedad como tal de Addison puede estar antes del diagnóstico, empezar con los síntomas inespecíficos. Me empiezo a sentir cansado, pierdo peso, debilidad, empiezo con la hiperpigmentación y no me llama la atención. Entonces, si ese paciente puede ser que ese cortisol, aunque esté en ceros, pues ayuda a que de manera basal esté bien. Pero si ese paciente, como nos comentaban sus compañeras, se agrega alguna infección que le cause fiebre o un estrés adicional al cuerpo, pues ahí es donde puede caer en la crisis adrenal. Entonces, el paciente puede ser que empiece a buscar atención como por otros síntomas. Y ahí, como ellas nos lo mencionaron, pues vamos a dividirlo en dos, entre la primaria, que va a ser afección de la glándula, o sea, algo está pasando en las suprarrenales que autoinmunitario, infeccioso, algo en las suprarrenales, o lo secundario, algo en la hipófisis, ¿ok? Entonces, ahí en la enfermedad de Addison hay como mucha sospecha, tenemos que tener mucha sospecha clínica, porque si llega un paciente que nos dice los datos que ellas nos comentaron y aparte nos está a la exploración física, empezamos a ver los datos que mencionan, que entre los más importantes es el aumento de la pigmentación, o sea, la pigmentación va a ser muy característica. Y algo también bien característico es a nivel, por ejemplo, de mucosas, en los labios, en el paladar, en la lengua, hay así literal manchas oscuras. Entonces, entre los dientes, las encías, hay manchas oscuras, entonces eso ya nos está gritando Addison. Entonces, y ya interrogando al paciente, pues ya vamos encontrando los demás síntomas. Entonces, pero sí, el paciente que llega a tener la crisis adrenal generalmente va a ser un paciente que va a llegar grave. Y va a llegar, yo creo, y ya está en ese momento, pues se tiene que ir armando la historia. Aquí les voy a compartir algo. Déjenme ver si puedo compartir. Ok. ¿Cómo puedo compartir mi pantalla? Ya. Entonces, compartir pantalla. Ok. Entonces, aquí nada más es para mencionarles lo que ya también nos mencionaron. Ok. Entonces, de entrada, pues vamos a tener las dos insuficiencias suprarrenales, la primaria y la secundaria.
Entre los síntomas como tal pivotes, tenemos la debilidad y fatiga, la hiperpigmentación de mucosas y la pérdida de peso. Esto, digamos, como tal en la primaria. Va a ser característico de ellos porque ya también su compañera nos lo mencionó. Nos mencionó que la primaria, al estar tan elevada la ACTH, vamos a tener que van a estar también los precursores como tal altos, la hormona estimulante de los melanocitos, y pues eso nos va a hacer la hiperpigmentación que va a ser bien característica. La anorexia, las náuseas, el dolor abdominal, la diarrea, la osteoartrosis. Aquí también nos lo habían mencionado, la sensación en la primaria sí se va a estar afectada toda la glándula, entonces el paciente va a tener esa necesidad de consumo de sal. Y estos dos que nos los mencionan y que es del menos porcentaje, es porque estos pacientes van a tener, como ya lo mencionaron ellas, el riesgo de otra enfermedad autoinmunitaria. Entonces, si es una mujer, más nos apunta que puede ser Addison, y si aparte vemos lesiones sugestivas, manchas hipocrómicas o acrómicas, sugestivas de vitiligo y la alopecia, pues ya estamos como que también armando por ahí el cuadro. Y nos mencionó dos cuadros, dos síndromes que en endocrino pues van a ser muy importantes para nosotros, que son los síndromes poliglandulares. Y identificar un síndrome poliglandular, pues también es importante porque podemos prevenir infección en la tiroides. Entonces, si yo ya tengo un niño con diabetes tipo 1, pues ya es una autoinmunitaria, o más una niña tipo 1. Y aparte de eso, veo que tiene algún problema de tiroides, y cuando veamos tiroides, hay muchas causas de tiroides. Una de ellas es la autoinmunitaria por tiroiditis de Hashimoto, que causa hipotiroidismo. Entonces, ya tengo dos. Entonces, es un paciente que debo de estar pendiente de que no vaya a tener una tercera, o sea, poliglandular es otra glándula afectada, y entre ellas que pudiera ahora ser un Addison. Entonces, si ese paciente empieza con la debilidad, ya tengo esos antecedentes, pues ya también sospechamos el Addison y valoramos. Entre los hallazgos de laboratorio, bueno, también nos mencionaron las alteraciones hidroelectrolíticas, que como tal está la hiponatremia, va a ser lo más común. También tenemos la hipercalemia. Y de aquí también está la eosinofilia y la linfocitosis. O sea, en la biometría hemática como que también nosotros intencionalmente buscamos saber si hay eosinofilia. Podemos pedir para pensar que no haya otras afecciones, tanto en la primaria como en la secundaria, porque en la primaria acuérdense que puede haber un hipotiroidismo, si es un poliglandular, o puede ser por acá por un tipo de adenoma, y que ya nos está estimulando la glándula, entonces puede estar afectadas otros ejes, pero eosinofilia, linfocitosis van a ser muy característicos. El daño renal, pues por la pérdida de volumen, y la anemia, aquí nos mencionan que puede haber una anemia normo, pero también puede haber una anemia perniciosa, porque puede estar asociado a un tipo de anemia también autoinmunitaria. Entonces, también puede haber otro tipo de anemia. Entonces, la anemia también va a ser aquí importante. Entonces, aquí nos mencionan en quién vamos a realizar la búsqueda. Pues en quien tenga sospecha, por ejemplo, pacientes con enfermedad aguda con datos de insuficiencia adrenal. Entonces, ya es un paciente de sospecha. O paciente que llegue a presentar depresión de volumen, baja de presión, hiponatremia, hipercalemia, fiebre, dolor abdominal, hiperpigmentación o hipoglucemia. Entonces, un paciente que está presentando también hipoglucemias de repetición, que hay hiperpigmentación, o sea, es un paciente que ya es candidato. Aquí yo creo que difiere un poquito con lo que nos menciona el libro y que es lo que vamos a platicar, que más o menos era lo que nos estaba explicando Karen en relación a las pruebas. De aquí de las pruebas como tal, primero vamos a tener la sospecha clínica. Entonces, ya de ahí de la sospecha clínica, podemos realizar las pruebas confirmatorias. Entre las pruebas confirmatorias, pues lo que nosotros queremos saber es realmente si esa glándula suprarrenal está siendo estimulada. O sea, si la glándula suprarrenal se estimula, entonces quiere decir que la glándula suprarrenal funciona. ¿Y quién va a estimular a la glándula suprarrenal? Pues la ACTH. Y nosotros tenemos una ACTH sintética, que es la corticotropina. Entonces, para adultos, la dosis de corticotropina es 250 microgramos y hay dos pruebas, que esta es la más utilizada, la de 250 microgramos, y hay una prueba chiquitita que es con 1 microgramo. Entonces, esto es como para la confirmación,
pero en enfermedad de Addison realmente no tenemos que llegar a eso. O sea, el cuadro clínico va a ser bien característico y cuando nosotros solicitemos la ACTH, como el problema no es de acá, la ACTH está así gritándonos que no hay cortisol. Entonces, cuando nos grita, se eleva y fue como nos dijo ella, se eleva a mayor de 200. Entonces, está tan alta que nos está avisando que no tiene cortisol. Entonces, no es necesario hacer una prueba confirmatoria. Y en ese momento, cuando nosotros solicitemos el cortisol en la paciente con la hiperpigmentación, el cabello oscuro, las pecas, y le pedimos un cortisol y ese cortisol lo tengo menos de 3, con una CTH alta, esa paciente ya no necesita ninguna prueba adicional. O sea, yo ya puedo decir enfermedad de Addison. Las pruebas confirmatorias solo la someterían a ella a más riesgo. Entonces, entre las pruebas confirmatorias, entonces dijimos que va a haber dos. Una estimulación con 250 y otra que es bajita, con 1 microgramo. Entonces, con 1 microgramo y tenemos que realizar 2 de estas para ver. Y otras alternativas, pues es cortisol AM y ACTH. Entonces, el cortisol matutino y la ACTH. Entonces, prácticamente, si yo tengo una paciente con todo el cuadro clínico, con un cortisol matutino y una ACTH, seguramente ya no voy a necesitar otra confirmatoria. Ella también nos mencionaba la hipoglucemia. La hipoglucemia inducida con insulina, es decir, yo le pongo insulina, le hago una hipoglucemia, pues tiene que elevar el cortisol, porque el cortisol es una hormona contrarreguladora. Entonces, cuando yo, por ejemplo, estoy en un ayuno prolongado y ya voy a caer en hipoglucemia, la glándula suprarrenal eleva cortisol para sacar glucosa de donde se pueda. Entonces, lo que nosotros hacemos es una hipoglucemia inducida con insulina para ver la respuesta de esa glándula y saber si el problema es que la glándula no funciona o el problema va, o cómo está esa glándula. De acá, entonces, la prueba de estimulación es con 250 y puede ser intravenosa o intramuscular antes de las 10 de la mañana y vamos a medir el cortisol plasmático. Si el cortisol plasmático es mayor de 18 después de 1 hora, entonces quiere decir que esas adrenales funcionan. Entonces, yo sé que esas adrenales están funcionando bien y que hubo respuesta a la ACTH. Y también esta es como tal con las dosis bajas, y las dosis bajas nos menciona que el cortisol menor de 16 es diagnóstico de que no se está estimulando. El cortisol entre 17 y 21 lo mencionan como indeterminado y un cortisol mayor a 22 lo mencionan normal. Entonces, con una prueba chiquita, si mi cortisol se eleva a 22, pues es normal. Y bueno, aquí es un estudio donde comparaban como cuál de las dos pruebas como que sería mejor, si una de dosis baja o una como tal de dosis alta, y ellos mencionaban que la de dosis baja fue mejor, o sea, demostró mejor rendimiento de la prueba. Aquí tenemos cuando nosotros nos enfrentamos a la insuficiencia adrenal, bueno, vamos a quitarle lo de que aquí dice secundaria. Entonces, cuando estamos en una insuficiencia adrenal, tenemos aquí como tal se sospecha del eje, pero en general, si nosotros tenemos un paciente que estamos sospechando de baja de cortisol, medir el cortisol basal también nos va a ayudar. Un cortisol arriba de 13, pues descarta la posibilidad de que el eje esté afectado. Algunos mencionan arriba de 15 o arriba de 18 para que ese eje esté afectado. O sea, si alguien ya me llega con un cortisol 5 o 13, yo tengo que decir, ¿qué está pasando? Porque ese cortisol está muy bajito. Y si alguien llega con un cortisol menos de 5, pues ahí la probabilidad de que esa glándula suprarrenal esté afectada, pues es como tal mayor. Y ahora de ahí nosotros tenemos que saber qué es lo que la está afectando. Y por ejemplo, aquí pusieron la estimulación, que hicieron como tal el test para estimular esa glándula suprarrenal. Y aquí nos dice que si es menos de 16, pues que sí, que empecemos la terapia, que no dejemos que ese paciente como tal llegue a una crisis adrenal, porque nos está enseñando que con una estimulación externa no responde. Entonces, una situación de estrés va a hacer que no responda. Entre 16 y 22 menciona que hay una probabilidad y que todavía podemos hacer como otra prueba. Aquellos nos mencionan que hagamos el test de insulina o el de metirapón. Y aquí nos da si es abnormal, también inicia la respuesta. Si es normal, pues podemos no suplementar. Y con el cortisol arriba de 22, prácticamente ese paciente está bien. En la insuficiencia primaria, no voy a tener que hacer esto. O sea, todo el cuadro clínico y todo me va a decir. En la secundaria, sí.
¿Y por qué va a ser importante? Lo que pasa es que a veces hay pacientitos que tuvieron un adenoma o, como hablamos, les quitaron la hipófisis y quedan con niveles entre 5 y 10. Entonces, yo no sé si va a ser bueno someterlos a tomar esteroides toda la vida o con el riesgo de que un esteroide exógeno cause osteoporosis a largo plazo, elevación de la glucosa, o si con un 5, un 10, él va a estar bien. Entonces, cuando hago la prueba y él me responde, entonces yo estoy tranquila de que no necesita un reemplazo de esteroides, de glucocorticoides. Y mayor de 13, pues yo digo, no, ese paciente no le pasó nada, acá arriba no hay ninguna lesión, se siente cansado, fatigado por otras causas, ¿ok? Entonces, también es una forma de demostrar que, o sea, si el cortisol está bien, también ya por ahí podemos estar como tal más tranquilos. A ver, déjenme ver. Doctora, entonces, ¿cuánto tomamos en cuenta? ¿Arriba de 18 o arriba de 16 o va a depender del laboratorio? No, ese sí lo ponemos nosotros. Generalmente arriba de 18. Como que las guías así no lo manejan. Arriba de 18, si alguien se hace un cortisol matutino y no lo lleva y sale en 18, está bien. Pero la realidad es que muchos, los cortisoles, así a veces que a mí me llevan o que estudio, están como entre 10, algunos los he visto en 8. Entonces es ahí donde se recomienda hacerle las pruebas. Pero generalmente si no hay ningún dato de sospecha, pues no tendríamos por qué someterlo a alguna prueba adicional para ver cómo están las suprarrenales funcionando. Y también lo que nos mencionaron sus compañeras, pues el tratamiento como tal en la crisis va a ser con, aquí tenemos hidrocortisona IV. Entonces, el tratamiento de la crisis, fuera de eso, pues vamos a iniciar la hidrocortisona. Muchas veces también es un paciente que no responde a líquidos, como me lo mencionaban, no responde a líquidos ni a vasopresores para elevar la presión arterial ni nada. Y se inicia hidrocortisona y pues hay respuesta de todo. Entonces, por ahí también la importancia de lo que nos mencionaron de la plaquita, porque si ese paciente llega a tener una crisis, el tratamiento va a ser pues reanimación con líquidos, uso de aminas, pero con la hidrocortisona va a ser su tratamiento de elección. Y pues también lo que mencionaban ellas del pronóstico, que tienen como tal buen pronóstico, hay mucho más apego, digamos, el tratamiento va a ser de por vida. Tanto si está afectado acá, el interruptor, como la glándula, el tratamiento va a ser de por vida. En la insuficiencia suprarrenal secundaria, también ya no lo mencionaban, pues no necesitamos el componente mineralocorticoide, porque ahí no se afectó ese componente. Entonces, ese paciente va a seguir pudiendo manejar bien sus electrolitos, el volumen, y prácticamente con un esteroide como prednisona a una dosis fisiológica va a estar bien. Pero en el Addison, ahí sí va a haber el problema. Aquí en México, por ejemplo, es muy difícil, de hecho no tenemos fludrocortisona, que sería como que el tratamiento de elección para ellos, y no hay hidrocortisona en tabletas. Entonces, cuando vimos la equivalencia de los glucocorticoides, ya vieron que había unos que tenían acción mineralocorticoide y hay otros que no tenían esa acción mineralocorticoide. Entonces, fludrocortisona tiene acción mineralocorticoide, hidrocortisona lo tiene, y cuando son dosis estrés de hidrocortisona, pues alcanzan a suplir esa función que necesita el paciente de Addison. Pero el problema con ellos es que muchas veces va a ser difícil, o sea, igual no es muy frecuente, pero también es difícil que el paciente adquiera la fludrocortisona. Y ese sería como tal su tratamiento de elección. Si no, pues la hidrocortisona en tabletas, y cuando no se puede de otra manera, pues la prednisona, y nosotros le ayudamos a sustituir el sodio, a vigilar el potasio. Entonces como que ahí se hace como otro esquema. Y pues bien importante hablarles de los datos de estrés. Los pacientes que tienen enfermedad acá, hipofisiaria, que el problema es la ACTH, esos pacientes de repente como que les cuesta trabajo tomar el esteroide toda la vida. En cambio, los de pacientes de enfermedad de Addison, cuando ven que mejora la hiperpigmentación, todo, se sienten muy bien con el esteroide y son muy apegados a su esteroide. Pero muchos pacientes con insuficiencia suprarrenal secundaria, también al no haber tantas manifestaciones y eso, como que también tienen dudas al iniciar como tal la terapia y miedo de que el esteroide lo suba de peso o haga otra cosa. Entonces, el esteroide es en una dosis fisiológica.
Y eso es lo que le tenemos que decir, que no le vamos a dar una sustancia extra, sino le vamos a dar algo que él necesita para la vida. Y no va a haber como tal ese aumento de peso, no hay tanto riesgo de que se eleve como tal la glucosa con una dosis fisiológica, pero sí hay más riesgo como de osteoporosis a largo plazo. Entonces hay que estarlo vigilando. Y déjenme ver si de aquí algo más que les quería comentar. Ok. ¿Ustedes alguna otra duda, algún comentario? ¿Alguien le ha tocado ver algún caso de enfermedad de Addison? No, Sí. doctora. Ok, sí, no es como tal muy frecuente, como tal que los veamos, pero cuando uno lo ve realmente, o sea, es también así como de libro, totalmente descrito. También las uñas, hay hiperpigmentación en las uñas, los pliegues también están hiperpigmentados, cicatrices, las cicatrices previas también se hiperpigmentan. Y se pregunta al paciente sobre si su color ha cambiado, o sea, si ha notado que su tono de piel se ha vuelto como un poquito más oscuro, inclusive hasta ellos lo mencionan, y me salieron como tal estas manchas y la lengua así. Entonces, esos datos clínicos sí van a ser como de mucha sospecha. Y también enfermedades autoinmunitarias en un hombre, como ellas nos lo mencionaron, un Addison en un hombre, entonces pues también debemos de tener la sospecha de buscar otras cosas. Y afección suprarrenal, por ejemplo, primaria por alguna hemorragia o infección o trombosis de la vena renal, pues también van a ser como menos frecuentes y quizá la hemorragia también se busca mucho en pacientes enfermos críticos que por alguna infección sistémica o algo pudieran tener como esta hemorragia. Y la trombosis de la vena renal, pues en las pacientes con lupus, que también es una autoinmunitaria y que también ahí pudiera estar mezclada entre un Addison o pensar en esta trombosis venosa renal, pero como ellos va a ser algo muy agudo, pues realmente no va a haber como tanto tiempo y se requiere como mucha sospecha clínica y ver los estudios, los laboratorios, para ver si la afección corresponde como tal a ese tipo de hormona. Ok, déjenme ver, creo que aquí, o también pacientes con VIH. Entonces, al final, como toda la sospecha es lo que nos ayuda a ver, o sea, armar toda la historia clínica, por decirlo así. Ok, déjenme ver, de lo que mencionaron. No sé si ustedes tengan algún otro comentario, otra duda. Doctora, de eso que estaba comentando, bueno, que igual dijeron mis compañeras por infección que los pacientes podían tener VIH y que puedan igual estar cursando por Addison. ¿Eso sí es muy común o solamente sería como buscar más causas como usted dijo? Es que de cuenta que aquí más bien no sería un Addison. Addison es como tal la enfermedad autoinmunitaria por un infiltrado linfocitario, pero por anticuerpos contra las células, o sea, directamente. En los pacientes con VIH, lo que pasa es que tienen mayor riesgo a infección. Entonces, ellos más bien podrían tener una afección de las glándulas suprarrenales por otra causa, digamos, una infección micótica, que creo que ellos lo mencionaron ahí, un tipo de hongo. Entonces, eso les lleva como a la afección, pero por el hongo, por tuberculosis, por la debilidad del sistema inmunológico. Entonces, es una insuficiencia suprarrenal primaria, secundaria a VIH, pero no sería un Addison, que sí puede. O sea, también un paciente con VIH puede tener enfermedad de Addison, pero no se llamaría enfermedad de Addison, se llamaría insuficiencia suprarrenal primaria. Y hay un tipo, Addison o infecciosa o otro tipo. No sé si sí me expliqué. Sí, doctora, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario? Doctora, yo solo de lo que le tenemos que enviar es solo el manejo, ¿verdad? El que vimos ahorita. Sí, de la crisis adrenal. Ok, gracias. Ese es el que mandamos y ya para la siguiente clase, ya se manda también después de la clase la siguiente actividad. Gracias. Muy bien. Entonces, doctora. Sí. Perdón. ¿Podemos hacer nuestra actividad empezando la siguiente clase? Sí. Gracias. Claro que sí, cierto. Quedó pendiente tu actividad, sí, sí me acuerdo. Ok, sí, claro, sí la podemos hacer. Muy bien, perfecto. Entonces, quedamos en comunicación y pues yo estoy pendiente de mandarles como tal su resultado.
Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Que pase buen día. Que tenga buen día. Bonito fin, doctora.